Cada día se suicidan en España una media de 11 personas, o lo que es lo mismo, una cada 2 horas y 15 minutos. Así lo confirman los últimos datos de la estadística de defunciones según la causa de muerte publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Y la verdad que se esconde detrás de estas cifras es todavía más dolorosa. En 2020, ese año en el que comenzó la pandemia de la COVID-19, se convirtió en el año con más suicidios de la historia. En España se registraron 3.941 muertes por suicidio durante ese año, lo que supone pues el peor dato desde 1906. Como bien saben, el suicidio está muy ligado a la salud mental, algo de lo que nos cuesta mucho hablar, de lo que intentamos hablar también bastante aquí en Más de Uno La Palma, en Onda Cero La Palma, porque lo importante es precisamente hablarlo, darle voz a todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud mental y quitarnos ese tabú con el que pues convivimos día a día. Antes de comenzar la charla que vamos a tener en los próximos minutos, me gustaría que escucharan algo que vamos a ponerles ahora mismo. Yo personalmente pienso que es importante las charlas en los institutos porque cuando lo están contando a la persona que se está sintiendo de esa manera puede que piensen, ¿y si lo puedo decir? ¿Y si me puedo fiar de esa persona y se lo digo? Y también puede hacer reflexionar de alguna manera para que intenten no hacerlo, buscar ayuda. Sobre el tema del suicidio y acoso, la verdad es que son muy presentes, por desgracia, en los institutos. Y si se dieran más charlas, pues se podrían prevenir mucho más. Tal vez no se dan cuenta y pues hacen daño sin saberlo. Por ejemplo, te dicen un comentario a la broma pensando, no, es mi amigo, se lo puedo decir, pero luego tal vez esa persona es de las personas que sobrepiensa las cosas demasiado y al final dice, y si tienes razón. Por ejemplo, te dice gorda a la broma y tú pues acabas con problemas como la bulimia y la anorexia simplemente por decir, no quiero este cuerpo. A mi punto de vista deberían de hacer charlas que tuvieran que ver con no discriminar a la gente por su físico, ni por ser como es, ni por sus gustos, ni ningún tipo de acoso a esa gente, porque esa gente lo puede malinterpretar en la mayoría de casos y se puede suicidar, porque en España hay un alto porcentaje de suicidios por gente que es acosada, tanto psicológicamente como físicamente, y no es justo de que esa gente que puede ser muy amable y tal, se suiciden por otras personas que no saben cómo tratarlos y que no saben cómo se lo puede tomar, el daño psicológico o físico que les puede causar a esa gente. Escuchar son algunos de los protagonistas de la campaña Hablar es la solución, una campaña que se lanzó a primeros del mes de diciembre de 2021 de la mano de AFEM La Palma, que tuvo como objetivo pues hacer una serie de charlas en los centros escolares para prevenir precisamente eso, el suicidio, y para hablar de esta cuestión que, como hemos dicho, es uno de esos tabúes que tenemos en nuestra sociedad y que una de las soluciones es hablarlo. Lo que acaban de escuchar es una nueva campaña llamada Tu Voz, Nuestro Cambio, que precisamente pues nos viene a dar esas conclusiones de las charlas de la mano de los jóvenes, que es donde tenemos que ir sembrando esa semilla para lograr ese cambio, sobre todo a nivel social, para poder hablar abiertamente de salud mental, de suicidio y poder sobre todo prevenirlo, que es lo que queremos. Precisamente ellos están aquí hoy, Diego Camacho, San Luis, son alumnos del Eusebio Barreto, del Instituto Eusebio Barreto, y nos acompañan hoy aquí en los estudios de Onda Cero La Palma. Diego, Sara, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Y con ellos ha venido, por supuesto, Maripaz Magdalena, responsable de AFEM La Palma, y también pues una de las culpables, entre comillas, de que estemos hoy aquí y de que de que ustedes acaben de escuchar lo que acaban de escuchar de la mano pues de estos dos jóvenes. Buenos días, Maripaz. Muy ¿Qué buenos tal? días.
¿Cómo estás? Yo me Bien. imagino que contenta escuchando lo que acabamos de escuchar y estando aquí hoy en la radio con estas dos personas que representan pues a gran parte de la juventud, ¿no? En este caso de la isla de La Palma, pero también podemos extrapolarlo. Sí, satisfecha porque son un ejemplo, no son los únicos, hay más jóvenes que han participado, pero bueno, es una representación de los que han participado y me parece importante darles voz porque son la voz del cambio, como bien dice esta campaña. Ellos son las voces del cambio porque a través del aprendizaje de estas campañas, de estas charlas que hemos realizado en los centros educativos, dan las circunstancias, Alba, que cuando llegan a la casa pueden ser incluso un punto de inflexión de cambios para la unidad familiar, cuando sus padres, el entorno cercano los escucha hablar de la manera que hemos podido todos escucharlos en el reportaje, ¿no? Se empiezan a cambiar las cosas a partir de que su manera de hablar, porque las palabras en salud mental son muy importantes, y ese diálogo ya en desuso, que queremos todos que ya esté en desuso, de discriminación, de estigmatización y de rechazo, vayan cambiando por un tono más suave, de comprensión, de aceptación, de igual a igual, que ellos mismos a la hora de hablar se puedan expresar de esa manera, porque en todos los public reportajes hay un nexo de unión, no han sido ni guionizados, ni han sido previamente trabajados, ellos han dicho libremente lo que han querido, y el nexo de unión es el de ayudar a los demás. Cada uno de los jóvenes que han participado apoyaba la campaña porque veían la necesidad de ayudar a los demás. Entonces, es el inicio de algo que, bueno, un fruto de tantos años trabajados en salud mental. Yo creo que es esperanzador, ¿no? Escucharlo. Yo cuando me enviabas los vídeos y los escuchaba antes de tener la entrevista, uno se emociona, ¿no? Al escuchar esto, y sobre todo porque hemos venido hablando mucho sobre salud mental. En todo esto también hemos estado presentes precisamente en esas charlas que han impulsado ustedes con la financiación del Cabildo Insular de La Palma, y es algo muy importante. Antes de irnos con ellos, Maribas, me gustaría que recordáramos en qué consisten estas dos campañas, cómo se han desarrollado, qué charlas hemos tenido, de qué hemos hablado, cuántas ha habido, etcétera, para ponernos un poquito más en contexto. Esto también es por ejemplo, esa campaña de Hablar es la solución, si no me equivoco, es una campaña innovadora, no se había hecho antes, así que me gustaría que hiciéramos un repaso, ¿no?, de estas campañas que hemos llevado a cabo en los centros escolares. Sí, yo tengo que siempre hacer una mención especial al Instituto Eusebio Barreto. Me parece un instituto de referente, y comentábamos con el equipo de jóvenes y de docentes que se podría presentar muchísimas candidaturas a premios y los ganarían, porque es un centro abierto. No solamente es un centro guapo y bonito, sino que es un centro abierto, ¿no?, a cualquier iniciativa. Las campañas que hemos realizado retomamos a partir de la pandemia. La primera era la información, tu mejor vacuna, uniendo lo que es el ámbito sanitario con la salud mental. Y le llegó la segunda parte, que es Hablar es la solución, debido principalmente a la alta incidencia de problemas de salud mental en los más jóvenes. La franja de edad entre los 15 y los 27 es donde existen más problemas y donde existe una estadística que nos dice que se pierden más vidas humanas. En el ámbito educativo, en los centros educativos, a estas edades se produce el bullying, y como consecuencia del bullying, muchísimos problemas de salud mental y muchísimas consecuencias no queridas, como puede ser la pérdida de estas vidas humanas. Nos parecía importante hablarle a los jóvenes, ¿vale?, para que ellos supiesen qué síntomas no tiene la persona que es víctima del bullying, sino qué síntomas tiene la persona que realiza un bullying. Porque no se tiene claro todavía, es importante estar informado para proceder a lo que es el cambio. El cambio se produce cuando ya los jóvenes están informados de que se trata de un problema de adaptación, un problema de salud mental, y cuando ya los jóvenes saben cómo dar respuesta. Ahí puede haber un cambio. De ahí que la denominación de este proyecto, que es innovador porque no se ha hecho nunca antes, pero no en La Palma, es un proyecto que nunca se ha hecho antes a nivel de Canarias. Dar la voz a otros protagonistas distintos de la salud mental, que son los jóvenes que no tienen problemas de salud mental y que quieren informar al resto de la importancia de cuidarse. Antes de que llegue el problema de salud mental, ya ellos hablan de
todo un proceso de aceptación, de comprensión, de diálogo abierto, que sirvan de mecanismos de cambio. Y lo están sirviendo, porque los publireportajes ALBA es algo que va a quedar ahí, que vamos a llevar a las redes sociales, que vamos a intentar que se escuche y se vea muchísimo, y que, vuelvo, repito, donde quiera que haya futuro, y el futuro son ellos, puede haber una esperanza de que las personas se sientan más escuchadas, romper la soledad y principalmente que uno no sea la fuente de un problema de salud mental de otra persona. ¿Cómo? Pues conociendo los límites de nuestro comportamiento, conociendo los límites de nuestras palabras, que es lo que ellos, a ejemplo de otros muchos, ya han aprendido y están usando una manera distinta de hablar, de comunicarse, de expresarse y de ese día a día. Entonces es importante la labor que estamos haciendo, y con verlos a ellos y el trabajo realizado, creemos que es importante visibilizar lo que siempre decimos que estamos haciendo, pero parece como que sí, lo estamos haciendo, pero ¿dónde está el resultado? Bien, Alba, aquí está el resultado. Aquí está el resultado, sí. Y aquí están referentes, porque van a ser referentes para otros muchos jóvenes que vean este vídeo y que se les encienda, ¿no? Ese chip del cambio. Diego, Sara, me gustaría que cada uno de ustedes nos contara cómo vivieron esas charlas y cómo las valoran. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de esas charlas que se dieron en el instituto? A ver quién empieza primero. A ver quién se anima. Yo creo que Diego. Pues a mí me parecen bastante importantes esas charlas, porque conciencian tanto a la gente que ha generado el bullying y que lo ha vivido, para saber que lo que están haciendo no está bien, porque el acoso nunca ha estado bien en ningún sentido. Y para que la gente se conciencie de que no debe de hacer ese bullying, porque puede tener consecuencias muy graves, como es la muerte de jóvenes que no merecen haberse muerto por otras personas que generaron ese problema y ese suicidio. ¿En tu caso, Sara? Yo la verdad es que estoy de acuerdo con Diego. Es cierto que a veces la persona que hace el bullying tal vez ha sufrido anteriormente a eso, y por eso la inseguridad y la necesidad de hacer sufrir a la otra persona. La persona que sufre el bullying pues sí que puede llegar a tener tanta inseguridad como para acabar con su vida, y si no lo consigue a la primera, intentar repetirlo varias veces hasta tal vez conseguirlo. No sé, la gente a veces piensa que el suicidarse es una llamada de atención sin necesidad que hace esa persona, pero claro, la persona que sufre el bullying en el mayor porcentaje de veces no suele decir que sufre bullying por el miedo a ser el chivato. Entonces se suicida y la gente dice, no, pues ¿por qué se habrá suicidado? Una llamada de atención, mientras que no, lo que está, por así decir, es como un grito de socorro al intentar hacerlo. No. Me parece muy importante algo que está apuntando Sara, Maripaz, que está hablando del acosador. Muchas veces estigmatizamos, acusamos, etcétera, pero no miramos lo que hay detrás. Hemos visto en los últimos meses, en los últimos días, personas que han atentado contra personas, que han matado personas y que tienen problemas de salud mental, que no han sido bien atendidos, y eso también es una gran consecuencia, y es muy importante que ellos lo vean. Me parece muy importante que sean capaces de analizarlo, ¿no? De también ponerse en el otro lugar, porque es ahí la raíz del problema. Cuando nosotros comenzamos las campañas en los centros, hacemos la pregunta: cuando hay un problema de convivencia en el centro, cuando hay un problema de bullying, un problema de acoso, no solamente físico, porque lo hay, sino también psicológico, ¿quién tiene problema? Empezamos a preguntarles a ellos, ¿la víctima o la persona que acosa y que hace el daño? Comentarte que al principio la gran mayoría decía que la víctima, que el problema lo tenía la víctima, y ahí teníamos que frenarnos. El problema, cuando existe, y que por desgracia existe y es una evidencia y está ahí y va incrementándose con el paso de los años, lo tiene la persona que acosa. El problema realmente quien lo tiene es la persona que acosa. Y desde que ellos reconozcan
y tengan las herramientas para diferenciar qué está ocurriendo en la clase, todos y todas podrán decir: es que mi compañero está acosando, por lo tanto mi compañero tiene un problema. Qué diferente es al trabajo que durante décadas se ha trabajado con la víctima como que tiene un problema. Sí. Realmente hay que trabajar con las personas que no tienen las herramientas para estar en un contexto como el educativo, acorde a unas normas de respeto. Y cuando esto no sucede, que existen los síntomas que podamos ver que algo está ocurriendo en el joven, entre todos, docentes, padres y por supuesto el alumnado, saber que es que, como tú bien dices, Alba, existe un problema de base. ¿Dónde está el problema de base? En la persona que está haciendo el daño. En el acosador. Diego, Sara, para ustedes, bueno, no sé, yo me imagino que ustedes habrán visto casos de bullying, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que nos lo contaran sin dar nombres, sin especificar, pero porque me gustaría también que se viera esa realidad, ¿no? Porque aquí vemos que las cosas ocurren y que para ustedes también es muy importante tener estas herramientas, tener estos conocimientos para enfrentar esas situaciones. Cuéntenos un poco si han vivido o han visto, mejor dicho, una situación como esa y cómo ha cambiado para ustedes la perspectiva que tenían antes a la que tienen ahora. Es decir, antes cómo actuaban y cómo creen que pueden actuar ahora cuando tienen conocimiento de un caso de bullying. A ver, Sara. Yo personalmente sí que he experimentado lo del bullying, tanto en primera persona como en tercera. Por ejemplo, dos amigas mías de primaria, una que la conocía de hacía más tiempo, le empezó a hacer bullying a otra amiga mía también. No lo justifiqué, pero sí que sabía el daño que tenía la persona que lo hacía por detrás, entonces sí que me fijé, ahí me empecé a fijar como la persona que hace bullying también está sufriendo por detrás. Y también es como una llamada de atención también, por así decirlo, para que, no sé si que le hagan caso o no sé. También es verdad que mi amiga, la que sufría bullying, tuvo que empezar a ir a psicólogos y todo eso, pero no dejé de ser amiga de ninguna de las dos, porque también sabía que la persona, vamos, la acosadora, también estaba teniendo problemas tanto familiares como personales de otro tipo. Entonces me puse del lado de las dos, por así decir, y intenté como que lo solucionaran un poco junto a un par de amigas más. Y pues ahora se llevan un poco bien. Es decir, intervinieron ustedes mismas, entre ustedes, es decir... entre nosotras, un poco así el grupo de la primaria, pues intentamos ahí solucionar un poco la cosa. Ya cuando habíamos entrado en la secundaria, aunque estuviéramos en institutos diferentes, pues lo intentamos solucionar también un poco, para que no hubiera malos rollos, por así decirlo. Precisamente por eso decimos que hablar es la solución. Y no sé, Sara, si tú hoy en día, ya después de haber estado en esas charlas, haber hablado, etcétera, y haber conocido seguramente más herramientas, más fórmulas, ¿qué harías hoy en día? Por ejemplo, si te encuentras en tu clase un caso de acoso, o estás percibiendo que hay una persona que pueda tener ciertos problemas de salud mental, de anímicos, que pueda llevarla a lo que estamos hablando, ¿no? Al suicidio. ¿Cuál sería qué pasos darías? Lo primero que haría sería como intentar defender a la víctima, pero una vez la víctima estuviera como fuera de peligro, por así decir, intentaría hablar con el acosador a ver qué problema tiene. No solo con la víctima, sino consigo mismo, por así decir. Porque tal vez es uno de esa persona, pero tal vez es un problema de personalidad o rencor hacia otra persona y lo paga con osa, no sé. En tu caso, Diego, cuéntanos si has visto pues, algún tipo, ¿no?, de situación de acoso, o has percibido que alguna persona cercana a ti, de tu clase, etcétera, pues pueda tener una situación complicada que pudiera derivar en un suicidio o en una situación extrema como las que estamos hablando. ¿Y cómo has actuado ahora y hasta ahora, y cómo actuarías ahora después de el conocimiento que te han dado esas charlas? Pues de temas de llegar al suicidio no he conocido ninguna, gracias a Dios. Pero sí me acuerdo de que hubo una compañera que tenía, no que tuviera, o sea, tenía un complejo, porque ella era rellenita, y tenía el complejo de eso. Y una vez en la clase hubo un problema porque le dio a un chico en un dedo, y el dedo de él lo tenía malo.
y el chico lo que fue es atacarla, a decirle gorda, ballena, a decirle un montón de insultos, y ella se enfadó, se puso a llorar, se puso a la defensiva también, y tuvimos que intervenir, o sea, no el alumnado, porque el alumnado no ayudó en nada, pero yo intenté ayudarla a la chica, porque la ayudé a ir tanto a convivencia, para que contara el problema que tuvo, y a dirección, para que se supiera, para que ese problema no sucediera más, porque se había generado un problema lo suficientemente grande como para llegar a cosas más grandes. ¿Y eso fue, Diego, antes de las charlas o fue después? Antes de las charlas. Y no sé si tras haber tenido esas charlas, lo que hemos dicho, ¿no? Esas herramientas, esa información que se les ha dado, no sé si seguirías actuando igual, o ya tienes otro tipo de conocimientos que dices, bueno, también podría ser esto, o crees que seguirías haciendo lo mismo, que yo creo que ha estado bastante acertado. Pues intentaría usar las dos formas, porque en verdad está bien tanto saber qué es lo que le pasa a la persona que genera el bullying, tanto como la que recibe el bullying. Y hay que intentar ayudar a las dos partes, porque uno no sabe cuál es la vivencia del otro, porque siempre que una persona genera ese bullying, siempre lleva algo detrás que ha generado ese problema y que hace que genere el bullying. Chicos, y para ustedes, estábamos hablando, comentaba antes Maripaz, sobre el vocabulario que utilizamos, la forma de hablar, la forma de expresarnos, etcétera. Sabemos que nuestro día a día, lo comenta muy bien Sara en su vídeo, también lo comenta Diego, hacemos en calidad de broma, utilizamos muchos calificativos, etcétera. No sé si para ustedes, después de haber analizado todo esto y haber tenido toda esta información, cambia un poco, ¿no? Es decir, quizás todas las personas tendemos a veces a hacer esas bromas, ¿no? O sin ningún tipo de maldad, pero no sabemos qué puede haber detrás de cada persona, hablando de cualquier tipo de broma. En este sentido, ¿les ha cambiado a ustedes también la forma de pensar y de expresarse? Yo en parte sí que me ha cambiado un poco. Yo con mis amigos normalmente no solemos poner motes, casi siempre no llamarnos por nuestro nombre, sino motes así. Sí. Pero mote cariñoso. Sí. Tal vez en algún momento se nos va un poco la olla y empezamos ahí, vamos, lo de siempre, pero sí, intentando siempre respetarnos los unos a los otros. Tal vez en el sentido de intentar ofender al otro, pues sí que me ha cambiado, la verdad. Intento no decirlo tan... Intentar tener cuidado, porque no sabemos si podemos herir los sentimientos, ¿no? No sé si en tu caso es igual, Diego. Igual que Sara, porque yo con mis amigas nos tenemos motes, o sea, no de insultos ni burlas, porque puede ser perjudicativo para la otra persona. Pero nos ponemos esos motes cariñosos porque no es porque nos tengamos porque, o sea, tenemos ese cariño hacia nosotros, y por eso nos ponemos esos motes, o se los ponemos a las demás personas, para que vean que tenemos ese cariño hacia esa persona y no un rechazo, para que ellos puedan comprenderlo. Y ustedes, chicos, no sé si esto lo han hablado en casa, han llevado este conocimiento a su casa, porque también es muy importante, que seguramente se los habrán comentado, las familias, el entorno familiar, más allá del instituto, pues también el entorno familiar es muy importante. En este sentido, no sé si se lo han llevado a casa o si tienen pues, alguna forma también de verlo, ¿no? Porque también la familia juega un papel esencial en todo esto. Yo la verdad no sé mucho de hablar con mi familia, entonces... Pues eso tenemos que cambiarlo, Sara, porque es lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Hablar es la solución para todo, y tenemos que siempre intentar hablar todo lo posible, sobre todo cuando pues tenemos algún tipo de problema. En tu caso, Diego. Hablar con mi familia
y desahogarme en el sentido de contarles lo que me pasa. Y todo me ha pasado porque me ha pasado, por ejemplo, con la vivencia del volcán. Que tú eres una persona afectada. Y no tenemos que guardárnoslo dentro, porque eso empieza a generar un montón, empiezas a acumular y acumular y acumular y se te hace una montaña muy grande, y después el problema va a ser soltar toda esa montaña y tienes que ir, según te pase, bueno, pues ir comunicándoselo a tu familia, a tus amigos, con quien confíes, ir comentándoselo, porque si no, como se dice, ese granito de arena se va a hacer una montaña, y luego el problema es toda esa montaña expulsarla de una, porque si vas a intentar coger esa montaña y ir expulsándola poco a poco, no vas a poder, porque mientras vayas a intentar ir soltándola, seguramente, porque hay mucha gente que es así, van a generarte más problemas y vas a seguir acumulando y no vas a poder soltarlo todo, sino que vas a tener siempre algo detrás. Y tienes que ir diciéndotelo a tu familia, a tus amigos, en quien confíes, en quien tengas más confianza, para que te intenten ayudar, porque la gente pues tiene a veces sus formas de ser y no está bien esa forma de ser, pero es porque también hay que ayudar, porque uno no sabe lo que esa persona está viviendo en su casa o distintas cosas. Qué importante este mensaje que nos acaba de mandar Diego. Yo no sé si ustedes son conscientes, pero creo que viviendo lo que estamos viviendo en la isla de La Palma, a mí es que se me ponen los pelos de punta, porque es esencial lo que acaba de decir Maripaz, y muy importante viniendo de una persona tan joven, y sobre todo que ha vivido en sus propias carnes, en primera persona, con su familia directamente, muchas pérdidas durante la erupción volcánica, y escucharlo hablar así, esto es que es increíble. Sí, es increíble, y son fuentes de aprendizaje para el resto. No es cuestión de edad, no es cuestión de nada, es cuestión de poder transmitir sensibilidad. Qué complicado. Entonces, no importa de dónde venga la sensibilidad, para que todos podamos aprender. Sara habla de que a lo mejor no se comunica, porque es ejemplo también de lo que está pasando con los jóvenes, ¿no? Los padres, el ámbito familiar, pues se queja abiertamente en salud mental, pues que no me comunico con mi joven adolescente. Lo que pasa, Alba, es que muchas veces, y a pesar de que las palabras son importantes, los hechos son más importantes que las palabras, con lo cual basta con ver a los jóvenes para saber las grandes habilidades que tienen. Sí. Y cuando se trata de aprender, pues vuelvo y repito, aprender desde las palabras está muy bien, pero aprender del día a día de ellos se han convertido en un ejemplo. A nosotros nos gustaría, y lo veremos y lo podremos hablar, que a partir de aquí el proyecto creciera a otra vertiente muy necesaria, que ya tendremos oportunidad de hablarlo. Creo que con verlo no es necesario ni que en casa estén hablando de continuo sobre lo que han aprendido, porque en el día a día ya ellos demuestran las grandes habilidades que están teniendo. Son jóvenes que están ayudando a otros, jóvenes respetuosos, jóvenes con resultados académicos buenos, y que sirven para Salud Mental La Palma, para los docentes, para muchas personas de su misma edad, de referente de qué tengo que hacer. Pues lo mismo que están haciendo ellos. En este caso, los que tenemos aquí, Diego y Sara. Antes de finalizar, me gustaría preguntarles, chicos, porque eso lo mencionaba Sara en su vídeo, lo acaba de mencionar Diego en su última intervención, buscar a alguien que me transmita confianza. El haber tenido esas charlas quizás nos ha creado un entorno más cómodo para poder nosotros buscar esa persona el día que nos sintamos mal, porque algún día nos sentiríamos mal y tendremos que contarlo, ¿no? Por una razón o por la otra. ¿A ustedes les ha pasado eso? Es decir, hoy en día tienen esa persona, esa figura, esa entidad de confianza a la que acudir si nos estamos identificando que pues podemos tener un problema anímico, etcétera, que pueda derivar en su día, si no lo tratamos con prevención, en un problema de salud mental, que es lo que no nos gustaría. Pero si nos sentimos mal, sabemos, hoy en día tenemos ya esa puerta abierta a buscar a alguien de confianza.
el entorno familiar, por ejemplo, los adolescentes pues como que vemos son de otra época, tal, pues no nos van a entender. Sí. Se han criado de otra manera, pues en el entorno familiar tal vez algún primo, algún hermano, tal vez sí que puede pues ser esa figura de confianza. Pero en la adolescencia lo más normal es un amigo, algo así, como tu mejor amigo, la persona a la que le cuentas lo que te pasa y te intenta ayudar normalmente. Porque en casa no es como que sea incómodo, pero sí que es de otra época. Nos cuesta pues un poquito más. pensamos un poco en que, no sé, como que... En que no nos van a entender. que no nos van a entender, efectivamente. Pero seguro que te aseguro que sí nos entienden, Sara, porque ellos, bueno, nosotros hemos pasado por todas esas edades y sabemos las vivencias, ¿no? Y no sé si también de cara a por ejemplo, AFEM, etcétera, las personas que han conocido en esas charlas, no sé si también se puede crear ese vínculo, ¿no? El saber que si algún día pasa algo o te enteras de algo, pues mira, puedo contactar con Maripaz, por ejemplo, porque sé que es un recurso en cuanto a lo que estamos hablando, que es la salud mental. Al Maripaz, por ejemplo, llevar pues justo el programa por así decir, pues sí que se puede confiar en ella, por así decir, porque sabes como que está presente en esos hechos. Entonces puede que lo entienda mejor que una persona que tal vez no está tan experimentada en pues repartir esas charlas y todo eso. Entonces al ella estar informada sobre el tema y pues eso, pues sí que notas un poco como que te puede entender más a la hora de contarse. Por eso decimos que es importante acercar todo esto a los institutos, ¿no? Sí. Porque ahora ya te conocen, por ejemplo, a ti o a AFEN en general, Sí. ya saben que existe. Sí, con respecto a lo que comenta Sara de los familiares, del entorno cercano, es verdad que las campañas de información están centradas en docentes, familias y alumnado, ¿verdad? Nuestra experiencia es que esa parcela de hablar con padres y madres de salud mental sigue siendo, a la fecha de hoy, un tema muy, muy complicado. Primero porque la asistencia para dar información es escasa. Los padres escuchan la palabra salud mental y está estigmatizada y sienten rechazo, tenemos que entenderlo. Pero yo considero que ahora mismo, después del gran resultado que hemos tenido en docentes, por supuesto, que hemos hecho no solamente talleres presenciales, sino virtuales, porque están muy interesados por el tema, y están interesados por el tema porque saben que realmente son unos hechos preocupantes. Pero nuestra gran preocupación y vacío está en esos padres y en esas madres que todavía no entienden que deberían informarse para poder tender la mano, porque Sara lo ha dicho, son saltos generacionales. Los padres también tienen que formarse e informarse para poder estar en predisposición de ayudar a estos jóvenes, porque la sociedad ha cambiado. Desde que no logremos que los padres se impliquen, que no es el caso de la familia de Diego ni de Sara, que están implicados, por eso están hoy aquí. Sin su consentimiento no podrían estar. Ya es un paso y una visibilidad de que realmente son familias implicadas, pero no es la mayoría. Yo creo que existe ese vacío, implicar a esos padres y a esas madres para que vean realmente que es necesario formarse e informarse para, lo mismo que ellos tienen herramientas para resolver su día a día, o uno intenta darle herramientas, darle a los padres y madres herramientas para estar preparados para la sociedad cambiante, para las necesidades de estos jóvenes, porque no estamos preparados. No podemos pensar que con las herramientas que teníamos nosotros adquiridas con anterioridad, esas herramientas me van a servir para poder llevar la educación de mi hijo, porque la sociedad es cambiante, por lo tanto yo voy a tener que estar en continua formación, en continuo cambio. ¿Qué pasa? Que cuesta muchísimo. Estamos con una mentalidad todavía muy antigua, o estamos todavía anclados en un aprendizaje, en una educación que no es para nada la educación que los jóvenes tienen ahora mismo. Y estoy totalmente de acuerdo con Alba, porque con Sara, porque en nuestras campañas, que ya son muchas y ya son años, todavía tenemos muchas carencias, y la carencia principal es poder llegar a padres y madres y que entiendan que ellos también deben formar parte de este proceso de cambio. A mí me gustaría que tu voz, nuestro cambio que ahora hemos logrado con los jóvenes, poder hacer un tu voz, nuestro cambio con padres y madres.
Así que seguimos trabajando en esa línea. Pues esperemos que así sea y que ese sea el próximo objetivo, que bueno, que hoy tenemos aquí a los jóvenes y que mañana dentro de unos meses tengamos aquí a los padres y las madres con esa mente abierta y esa información necesaria para atender, ¿no? En este caso a los problemas que puedan vivir o con los problemas que puedan convivir sus hijos durante la adolescencia, que es esa edad clave. Maripaz, Diego, Sara, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos pues esta experiencia tan maravillosa y sobre todo por las conclusiones que ustedes nos dejan, que les aseguro que son muy importantes y que serán de referencia para muchos otros jóvenes que también les hace falta pues entrar, ¿no? en esta dinámica de información acerca de la salud mental y en este caso del suicidio. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.